Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 186. Intimidación. El camión pronto se detuvo en la apertura de una enorme cueva de aproximadamente 60 u 70 metros de ancho. Todos los pasajeros bajaron y siguieron al grupo hasta la cueva. Dentro había una gran sala con docenas de camiones pesados a un lado, con soldados dispuestos en dos filas. Frente a ellos había otros 12 tanques de tamaño mediano. La sala tenía aproximadamente varios miles de metros cuadrados. Se sentía casi como si hubiesen llegado a la plaza de la ciudad. Luo Yuan notó que al final de la plaza había una gran puerta de hierro, pero no tenía idea de qué había detrás. Además de esa sala, había 5 o 6 pasillos cerca. Obviamente, había otras habitaciones en el área. La construcción del sitio era, sin duda, un gran proyecto. Todos miraron alrededor con interés, evaluando todo con una expresión de asombro. A decir verdad, en comparación con el poder actual del país, eso no era nada. La maquinaria moderna era altamente eficiente. Si eso hubiese sido antes del apocalipsis, la administración a nivel de prefectura podría haber construido varias bases militares similares en un año sin afectar a la comunidad local. Sin embargo, el brote de mutación y la infiltración del enemigo en las profundidades de la comunidad hicieron que fuese realmente difícil protegerse de las bestias. La alta eficacia de las armas modernas, sin embargo, no permitiría derrotar fácilmente a la humanidad. Un grupo de soldados condujo al grupo a uno de los pasadizos. Después de varios giros y vueltas, finalmente se detuvieron ante una puerta custodiada por un centinela. Uno de los soldados se adelantó para hablar con el hombre antes de darse la vuelta y decirle a Youji Chen, comandante del batallón, nuestro líder se ha despertado. Le gustaría verte, por favor. Youji Chen asintió y luego echó un vistazo a Luo Yuan. Cuando llamó a la puerta, oyó una voz grave que decía, adelante. Entró en la habitación y la puerta se cerró una vez más. Compañeros del ejército, síganme. Haré arreglos para su comida y alojamiento, dijo uno de los tenientes antes de alejar a los soldados. El resto de ustedes, síganme, dijo un segundo teniente. Todos siguieron a unos pocos militares a una oficina. Varios soldados estaban alineados contra las paredes en una sola fila. A pesar de que no se movían en absoluto, emanaban un aura mortal que aterrorizaba a los hombres. Eso era innegablemente para intimidarlos. Excepto por Luo Yuan, todos los demás se habían puesto pálidos. Incluso Guan Sisi parecía asustada. El teniente evaluó al grupo antes de decir solemnemente, el país lamenta que no hayamos podido ir a su rescate. Sé que están albergando enojo y resentimiento. Sin duda, muchas cosas terribles les deben haber sucedido. Sin embargo, eso fue inevitable ya que los recursos del país son limitados. Demasiadas ciudades han sido destruidas, por lo que no había manera de que pudiésemos haber protegido cada centímetro del país. Todos los que han podido llegar aquí deben considerarse extremadamente afortunados. Dadas las circunstancias, nos estamos preparando para retirarnos dentro de unos días. La expresión de Luo Yuan cambió levemente. No pudo evitar pensar en el número de días que le quedaban para su misión. La coincidencia lo hizo pensar. El teniente de ojos ágiles se abrió paso entre la multitud mientras continuaba, ahora hablaré de algunas cosas a las que hay que prestarle atención. Ha habido incidentes desagradables que han puesto en peligro críticamente la base militar, causando daños importantes y retrasos en nuestros esfuerzos de rescate, por lo que estas instrucciones deben seguirse estrictamente. Número 1. Se deben cumplir con todas las regulaciones militares. No deberán pelear. Los delincuentes serán expulsados y los que se resistan serán ejecutados. Número 2. No vagarán por la base, a excepción de las áreas designadas. Habrá una advertencia la primera vez, pero serán expulsados si ocurre más de una vez. Número 3. En ocasiones especiales, los militares tienen la autoridad para reclutar a cualquiera. Esas son nuestras únicas solicitudes para los civiles. Espero que todos puedan obedecerlas. Sé que algunos de ustedes deben haber evolucionado. Echó un vistazo a las personas entre los sobrevivientes que parecían conspicuas. Todos los sobrevivientes que no eran tan delgados como esqueletos solían estar cubiertos de llagas y vestían ropas raídas, sus caras parecían fatigadas. Todos en ese grupo, aparte de los niños, tenían una tez sonrosada y estaban vestidos con esmero. Comparados con otros sobrevivientes, se destacaban como luciérnagas en la oscuridad. Para poder sobrevivir hasta este momento, estoy seguro de que muchos de ustedes deben tener algunas habilidades especiales. Están actuando como si fueran el jefe aquí. Tal vez crean que, con sus habilidades y poderes, pueden hacer todo lo que quieran sin ninguna consecuencia. La voz del teniente se hizo gradualmente más severa y una mueca burlona se formó en la esquina de su boca. He visto mucha gente así, personas que buscan causar problemas. Todos han sido expulsados o ejecutados. Considérense advertidos. Espero que no sean como ellos, así que compórtense en consecuencia.
El oficial evidentemente no era aficionado a personas evolucionadas o civiles evolucionados, incluso hasta el punto de disgusto. Uno podría decirlo fácilmente por su expresión facial. Varios de ellos miraron furtivamente a Luo Yuan mientras Huang Jiahui le apretaba la mano. Luo Yuan sabía lo que estaba pensando, sintió ganas de reír. Quizás su prolongado tiempo en una posición de autoridad accidentalmente les había dado una impresión equivocada a los demás. Después de todo, ya no era el joven de sangre caliente que solía ser, que se había sentido ofendido incluso con los insultos más pequeños. Todavía necesitaba un aventón de los militares para regresar al área de reconstrucción, por lo que no podía permitirse ofender al oficial por un asunto tan trivial. Si hubiese una necesidad de ser duro, sería duro, y si necesitase ser suave, también sería suave. Además, lo que el oficial había dicho era correcto. La gente había estado viviendo en desorden total y desesperación durante mucho tiempo. Moralmente privados como estaban, la mente y el espíritu de muchas personas se habían torcido, especialmente la de los humanos evolucionados. Se habían perdido en sus poderes y sentían que eran superiores a los demás. Consideraban las reglas y regulaciones como restricciones y las personas como meras pajas. Incluso el propio Luo Yuan se había sentido más o menos de esa manera, pero eso había sido el resultado de hacer un esfuerzo por controlar y dominar sus poderes. Después de intimidarlos, el teniente no trató de estimularlos más. Simplemente los llevó a los dormitorios y les dio 2 llaves, una para los dormitorios de las mujeres y otra para los hombres. Tan pronto como les contó sobre el área de actividad, partió rápidamente con sus soldados. Ni siquiera confiscó sus armas o su equipaje. Eso hizo que Luo Yuan se diese cuenta de que, aunque el área reconstruida era teóricamente una restauración de la antigua comunidad, ciertamente no era la misma comunidad que antes. El dormitorio se diseñó como un dormitorio para los trabajadores, excepto que era mucho más grande. En su interior había 24 literas superiores e inferiores, todas desnudas y sin adornos. Muchas de las camas estaban desocupadas. Luo Yuan miró a su alrededor y notó que aproximadamente 15 o 16 personas ya se estaban quedando en la habitación. A través de la ventana de vidrio en la puerta, Luo Yuan miró en las demás habitaciones una tras otra. Además del dormitorio de mujeres en el lado izquierdo, todas las otras habitaciones estaban vacías. No había una sola persona en ellas. No es de extrañar que la base militar haya sido tan indulgente al aceptar sobrevivientes. Era porque los sobrevivientes en las ciudades caídas se estaban volviendo cada vez menos. Para empezar, la capacidad de mantenerse con vida era pequeña, y las personas que tenían el coraje de viajar hasta allí eran aún menos. Teniendo en cuenta que cualquier espacio libre en los enormes vehículos de transporte estaba lleno de equipos, tomar a los sobrevivientes como pasajeros era simplemente de pasada. Después de que los soldados se hubiesen ido, algunos de los hombres soltaron un suspiro de alivio. ¿Notaste que sus armas parecían inusuales? Los calibres de las pistolas parecían más grandes, muy diferentes del estilo 95. Hu Don se había dado cuenta porque estaba frecuentemente en contacto con las pistolas y por lo tanto, naturalmente, era más sensible a detectar tales cambios. Los vislumbré hace un momento. Los calibres tenían que ser de alrededor de 15 a 17 milímetros, los militares deben haberlos modificado. Huang Jiahui parecía sombría, solía usar armas de fuego, y tenía más conocimiento sobre el tema que Hu Don. La fuerza de retroceso de la pistola debe ser grande, una persona normal no podría usarla. La fuerza de las armas anteriores probablemente era demasiado pequeña porque los enemigos habían sido humanos. Independientemente del tamaño de la bala o el tipo de la pistola, siempre que pudiese disparar para matar, no tenía sentido preocuparse por la fuerza de la bala. Sin embargo, un diámetro de tipo 95 solo tiene 5,8 milímetros y un alcance efectivo de 400 metros. Si no usaban balas especiales, no tendrían muchas oportunidades contra las bestias mutadas de nivel azul. Sería genial si pudiera conseguir una, exclamó Hu Don. Pensó que ese tipo de arma sería divertido de usar. Sigue soñando. Deberías considerarte afortunado de que no confiscaron tu arma, dijo Lin Xiaoji. Mierda, ustedes son tan ruidosos, ¿nos dejarían descansar? Una voz fuerte y enojada gritó desde el interior del dormitorio. Todos se sorprendieron por un momento, sus rostros se volvieron amargos mientras conscientemente se voltearon hacia Luo Yuan. Luo Yuan se rió entre dientes y los despidió. Hablar tan alto definitivamente afectará a cualquiera que intente descansar. Creo que todos estamos cansados después de un día entero de viaje. Vayámonos a dormir. Si hay algo de qué hablar, lo discutiremos mañana. Capítulo 187. Conocido el dormitorio no tenía luces, pero el pasillo estaba iluminado, por lo que todos podían ver. Sin embargo, no mucho después de ingresar, las expresiones de varias personas se convirtieron en consternación.
Todas las literas superiores estaban básicamente ocupadas, y las literas inferiores estaban llenas de basura, pieles malolientes, sacos de tela hecha jirones, ollas y sartenes, y ropa sucia y mohosa hacían que todo el dormitorio resumara un olor no identificado e inusual. Los soldados habían dejado a los sobrevivientes por completo solos, sin una gestión adecuada, y como resultado no había camas disponibles ahora. Lo Yuan hacía tiempo que había notado la situación, pero había decidido no armar alboroto. Sin embargo, Hu Don y Lin Xiaoji parecían cada vez más descontentos con la situación. Al ver que los dos estaban agitados y a punto de comenzar una pelea, Lo Yuan los detuvo rápidamente, diciendo, bueno, ya es muy tarde. Sería difícil comunicarse, así que vamos a mover algunas cosas al piso y obtener un poco de descanso. No era que Lo Yuan tuviese miedo a los problemas. Él era demasiado perezoso para molestarse. Estaban mentalmente exhaustos, y eso en combinación con su intensa lucha anterior lo había dejado cansado y fatigado. Estaba totalmente listo para tomarse la noche libre. Además, causar problemas en la base militar solo significaría problemas para ellos, por lo que sería mejor dejarlo pasar. Por las palabras de Lo Yuan, los dos hombres contuvieron su descontento. Sin embargo, su enojo hirviente todavía era evidente a través de sus acciones ásperas. Como la basura se puso en el piso, un poco de ruido era inevitable. En medio de la noche, los ruidos sonaban particularmente ensordecedores y eran capaces de despertar incluso a los sobrevivientes más profundamente dormidos. Apenas unos segundos más tarde, una figura alta saltó desde una litera superior, la cara del hombre se llenó de ira y comenzó a proferir blasfemias. ¿Qué estás haciendo? Mis palabras parecen haber caído en oídos sordos. ¿Quieres que te den una paliza, verdad? El hombre que estaba maldiciendo tenía una figura imponente, un poco más alto que 2 metros, posiblemente alrededor de 2.2 metros, y todo su cuerpo estaba lleno por los músculos. Tal vez una vez había sido un culturista. Tenía la cabeza rapada, pero el afeitado desigual hacía que su cuero cabelludo pareciese irregular. Aparte de él, el resto de los sobrevivientes se quedaron quietos. Tal vez esa persona era un alborotador, o tal vez el resto de ellos prefería no meterse en problemas. Sin embargo, antes de que Lo Yuan pudiera reaccionar, la siguiente escena cómica hizo que las mandíbulas de Hu Don y Lin Xiaoji cayeran. Antes del apocalipsis, el hombre imponente con la actitud agresiva y viciosa probablemente habría pertenecido a una celda de la prisión. Cumplía con todos los criterios para el delincuente más buscado, y sin duda habría sido el mejor candidato para el cargo de señor del crimen. Sin embargo, apenas un segundo después, la expresión facial del hombre cambió dramáticamente. Parecía casi antinatural y dijo, «Tú eres el hermano Luo». Lo Yuan lo miró confundido. Parecía bastante familiar, pero el recuerdo de la imagen del hombre y de la persona que tenía delante era muy diferente. Luo Yuan preguntó, ¿y tú eres? Soy el gordito Xie. El tipo que se hacía llamar gordito Xie se rascó la cabeza y dijo tímidamente, soy el hombre que dirigía el negocio de comercio ilegal en el vertedero de la ciudad de Don, ¿no te acuerdas? Tú que eres el jefe Xie, ¿cómo te volviste así? A pesar de que Luo Yuan estaba aturdido por los cambios en la apariencia del hombre, indudablemente todavía se parecía al jefe Xie. Sin embargo, el jefe Xie había tenido previamente solo 1.70 metros de altura, y no era tan robusto como ahora. Incluso no podía dar algunos pasos sin necesidad de recuperar el aliento. Ahora su cuerpo medía 2 metros y sus músculos eran tan definidos como los de un fisicoculturista. Realmente era una gran transformación. Por favor, llámame gordito Xie, así es como mis amigos me llaman. Si no dijera nada, nadie me reconocería ahora. Mientras decía esto, el hombre parecía indefenso. Creo que esto se debe al proceso de evolución. Si no fuese por estos cambios en mi apariencia, ni siquiera habría sobrevivido tanto tiempo. Conocer a alguien familiar era siempre un acontecimiento agradable, especialmente ahora que ni siquiera sabían cuántos de sus conocidos seguían vivos. Luo Yuan ya no tenía prisa por irse a la cama. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuándo llegaste? Es una larga historia. Cuando la ciudad de Dong fue atacada, primero me dirigí al lago Este. Más tarde, cuando mis amigos de negocios me dijeron que el lago Este no era seguro, seguí a un grupo de personas a la ciudad de Uchen. Sin embargo, la ciudad de Uchen tampoco pudo detener los ataques. Además, no estaba familiarizado con la gente o el lugar. Básicamente no tenía conexiones, y el dinero no servía de nada allí. Sabes que no era una persona importante. Solo estaba haciendo algunas operaciones livianas, por lo que no era elegible para la primera misión de retiro ni para la segunda. La tercera misión llegó demasiado tarde. La ciudad de Uchen ya se había derrumbado, y la misión se retrasó. Esa noche, cuando no estaba prestando atención, mi esposa se llevó a nuestros hijos y saltó de un edificio. Estuve dando vueltas durante un tiempo, comiendo lo que pude encontrar. Incluso comí ratas de drenaje. Todos los días me escondía, hasta que inexplicablemente un día de repente evolucioné. Si no lo hubiese hecho,
ya estaría dentro del estómago de una bestia mutada. Hace unos 10 días, vi un helicóptero pasar volando y lo seguí hasta aquí. El gordito sí se secó la cara, escupió un poco de flema y señaló a Luo Yuan con su grueso dedo. Pero ya es suficiente sobre mí, ¿qué pasa contigo? Aunque gordito sí no era amable de ninguna manera, al menos era amistoso. Él sonreía a todos y tenía buenos modales. Parecía que el apocalipsis lo había cambiado mucho. Nadie desea eso. De lo contrario, no habrían venido aquí. Luo Yuan suspiró al pensar en las trágicas muertes de Huang Wu y Ning Xiaoran. Luego miró a Deng Wai y Chong Chuqian. Los dos niños intentaban mantenerse despiertos a la vuelta de la esquina, a pesar del hecho de que estaban bostezando sin parar. Luo Yuan dijo, es tarde ahora, hablemos más mañana. Todavía tenemos mucho tiempo. Muy bien, ustedes pueden elegir la cama que quieran y tirar todo en el suelo. Estas personas son un montón de cobardes. No se meterán conmigo, incluso si les dio coraje. Me voy a volver a dormir, dijo el gordito Xie bruscamente, completamente ajeno al rostro desdeñoso de Lin Xiaoji. Volvió rápidamente sobre la cama, y el marco de metal emitió de repente un gemido agonizante. El gordito Xie se sentía cómodo, completamente ajeno a la comodidad de los demás. Luo Yuan notó que los otros no se habían movido ni una pulgada. Era como si no hubiesen escuchado nada. Parecía que encajaba muy bien allí. Luo Yuan eligió una cama relativamente limpia, arrojó la basura al suelo, extendió el saco de dormir y se metió en la cama. De repente, su mente y su corazón se sintieron más tranquilos. La base militar le daba una sensación de seguridad. No había necesidad de preocuparse por un peligro inesperado o quedarse medio dormido. Lo que era más importante, no tenían que preocuparse de dónde irían al día siguiente, o si había algo terrible esperándolos. Luo Yuan ni siquiera echó un vistazo a su tarea completada. Él cayó en un sueño profundo de inmediato. A la mañana siguiente, fue despertado por el ruido de las otras personas que se despertaban. Cuando abrió los ojos, ya no sentía sueño. En cambio, se sintió sorprendentemente mejor. Tan solo unas pocas horas de sueño habían restituido por completo su energía. Hermano Luo, estás despierto. Vamos a desayunar juntos, dijo el gordito Xie en voz alta mientras saltaba de su cama. ¿Hay desayuno?, preguntó Luo Yuan con curiosidad. Por supuesto que hay. Antes del apocalipsis, habían almacenado grandes cantidades de alimentos aquí. Los suministros todavía no están terminados, dijo el gordito Xie casualmente mientras le daba a Luo Yuan una fuerte palmadita en el hombro. Desde el comienzo del apocalipsis, nadie se había atrevido a acariciar el hombro de Luo Yuan. Se sintió un poco extraño, pero se ajustó al cambio rápidamente. Él no se avergonzó, permitió que gordito Xie pusiera su mano sobre él, y bajó un poco el hombro para disipar la fuerza del impacto. No he comido una comida normal en mucho tiempo, ni siquiera recuerdo a qué sabe, pero todavía tengo a mis amigos conmigo. Esperemos a que todos estén listos antes de irnos. La sorpresa brilló en la cara del gordito Xie. Aunque no había utilizado toda su fuerza, una persona normal todavía habría luchado bajo esa fuerza. Había esperado que Luo Yuan ni siquiera fuese capaz de moverse, y mucho menos encogerse de hombros tan casualmente. De hecho, él supo desde el principio que el hermano Luo no era un hombre ordinario. De lo contrario, él no habría sido una figura tan popular dentro de la comunidad del vertedero que incluso el gordito Xie mismo tendría que llamarlo jefe Luo. Sin embargo, el gordito Xie ya no era el tipo que solía ser. Ya no era el sonriente gordito Xie. Desde que había evolucionado, su fuerza había aumentado enormemente y su defensa se había vuelto anormalmente fuerte, tanto que incluso en su forma normal aún podía destrozar una bestia mutada de tercer rango. Incluso había matado a una bestia de cuarto rango cuando había estado en su forma especial. Las habilidades y la fuerza anterior de Luo Yuan eran insignificantes en sus ojos, lo que naturalmente le dio una actitud despectiva. El gordito Xie se rió estruendosamente y dijo, ¿son tus gemelitos? Podrías decir eso, dijo Luo Yuan casualmente. Su atención estaba completamente centrada en el tablero de la misión. El día anterior, él había estado demasiado relajado y se había olvidado de verificarlo. Cuando lo hizo esta mañana después de despertarse, descubrió que su nivel había aumentado. No solo había nivelado, sino que el lagarto gigante también había seguido su ejemplo. Misión actual, misión de nivel B. Acompañar a un grupo de soldados a la base militar secreta de la ciudad de Uchen. Requisito de la misión, el número de soldados, incluido Youji Chen, no debe ser inferior a 6, límite de tiempo, 1 semana, estado de la misión, completado, evaluación, buena, personaje, Luo Yuan, nivel de finalización, 90%, recompensa básica, XP 9600 asterisco 90%, evaluación, excelente, XP 4800 asterisco 90%, X, 5520 diagonal 76800, bestia de batalla, lagarto gigante, nivel de finalización, 10%, recompensa básica XP 9600 asterisco 10%, evaluación bien, XP 4800 asterisco 10,
Experiencia 1140 diagonal 19200. El lagarto gigante no había contribuido mucho en esta tarea, por lo que la mayoría de la experiencia adquirida se destinó a Lo Yuan, lo que le permitió subir de nivel con un exceso de 5.000 puntos, lo que hizo que el nivel fuese mucho más suave. Mirando su punto de atributo restante y 6 puntos de habilidad, de repente sintió que sus emociones aumentaban. Ahora que finalmente había nivelado, su fuerza aumentaría una vez más. Él miró todos sus atributos, la mayoría tenía más de 14 puntos. Solo su fuerza e inteligencia de 13 puntos llamó su atención. Echó un vistazo a su inteligencia antes de mirar inmediatamente su fuerza. La debilidad de su fuerza había sido evidente durante la última batalla, afectando consecuentemente a su destreza de 14 puntos, que no pudo ser utilizada al máximo. Siempre había sentido que ese atributo era innecesario. Por lo tanto, había decidido hace mucho tiempo que el siguiente aumento estaría en su fuerza. Quizás había estado contemplándolo durante mucho tiempo, o tal vez su estado de ánimo era más relajado ese día, pero Lo Yuan automáticamente agregó los puntos. De repente, el gordito se sintió un aura opresiva en la habitación. Como por instinto, rápidamente se volteó hacia Lo Yuan, quien ahora emanaba el aura de una bestia enorme y aterradora. Las caras de todos se pusieron pálidas. Algunas personas se retiraron cuidadosamente, mientras que otras se dejaron caer al suelo, sin evitar poder ensuciarse y produciendo un mal olor. Las personas que aún estaban acostadas en la cama parecían paralizadas. No pudieron mover sus cuerpos. Todo lo que podían hacer era gritar. Siendo el más cercano a él, el gordito sí se vio afectado por toda la fuerza de su aura. Sintió un gran peso presionando sobre él, y de su frente comenzó a brotar sudor frío. Paso a paso, se retiró. Con cada paso que daba, dejaba una gran huella en el suelo. Todo su cuerpo se sentía como un globo perforado. Estaba perdiendo peso a un ritmo rápido. Mientras tanto, su cuerpo liberó una capa de sustancia blanca, permitiéndose estabilizarse. Cuando Lo Yuan finalmente notó su altísima fuerza y el poder que inconscientemente emanaba de su cuerpo, rápidamente trató de controlarlo. Sin embargo, era demasiado tarde. La escena se había vuelto caótica. Toda la habitación apestaba a un olor desagradable, y todos miraban en dirección a Lo Yuan. Sus ojos evitaban el contacto visual directo mientras se retiraban con miedo. El gordito sí se había recuperado rápidamente. Había una expresión desagradable en su rostro, y sus labios temblaban ligeramente mientras tartamudeaba. Jefe Luo, ocultas tus habilidades muy bien, pero aún eres tan poderoso como siempre. Parece que ayer estuve siendo demasiado arrogante. El gordito sí pensó que el único propósito de ese incidente era intimidarlo. Ya no se atrevía a llamar hermano a Lo Yuan. En cambio, volvió a llamarlo jefe Luo. Sin embargo, solo él sabía lo que estaba pensando. Después de la conversación, salió de inmediato, demasiado avergonzado como para quedarse en la habitación. Lo Yuan no sabía qué decir, así que solo lo dejó ir. Él era solo un conocido después de todo, por lo que no se sentía demasiado culpable por todo el incidente. La conmoción había perturbado a Hu Udon y Lin Xiaoji, que se habían despertado. Los dos niños también estaban en estado de shock. Sin embargo, habían estado durmiendo en la parte central de la habitación, por lo que el efecto sobre ellos no había sido demasiado grande, a diferencia del efecto en la gente cercana, algunos de los cuales incluso habían ensuciado sus pantalones. Después de levantarse, Lo Yuan fue al dormitorio de mujeres y le dijo a Huang Jiahui y a los demás que salieran. Cuando todo el grupo se reunió, pidieron indicaciones para ir a la cafetería y se dirigieron en esa dirección. Capítulo 188. Entrenamiento era una cafetería compartida. Tanto civiles como soldados compartían el mismo espacio para sus comidas. Los sobrevivientes que habían estado hablando detuvieron su conversación tan pronto como vieron a Lo Yuan entrar en la cafetería y comenzaron a susurrar en su lugar. Algunos de los soldados también comenzaron a hablar de él. El gordito sí estaba ocupando toda una mesa él solo. El hombre parecía realmente molesto, y se fue del lugar después de meterse un pan en la boca. Lo Yuan pensó que de alguna manera había ofendido a todos. Hu Udon se burló al ver al gordito sí irse. Él sabía que esa gente había estado tratando de presumir hasta que descubrieron que Lo Yuan era en realidad mucho más poderoso que ellos. Ahora estaban tratando de construir un vínculo. Si quieres un poco de tiempo para relacionarte con él, mejor asegúrate de que tu cerebro sea más fuerte que su Sanmadao, pensó Hu Udon. ¿Qué está pasando? No siento nada bueno aquí. Cao Lin le dijo a Hu Udon, tirando de su camisa un poco mientras daba un paso atrás. Hu Udon se encogió de hombros y dijo con incertidumbre, no tengo idea. ¿Podrías consultar con el hermano Luo? Cao Lin lo miró por un segundo. Definitivamente no iba a hacerle una pregunta tan estúpida a Lo Yuan. Tenía una dignidad tan sensible que incluso estar parado junto a él la aterrorizaba. Ella había estado sospechando cómo Huang Jiahui era capaz de controlar su temperamento. Se pusieron en fila para recoger su comida, que era gratuita. No era un desayuno lujoso,
pero había bollos, gachas y sopa de carne, que era más que suficiente para motivarlos. Las mujeres se cubrieron la boca mientras contenían las lágrimas. La comida las hizo demasiado nostálgicas. Trajo recuerdos de los viejos tiempos, antes del brote de la mutación. ¿Ustedes son los recién llegados? Tomen lo que quieran, no se mueran de hambre. De todos modos, ustedes no parecen haber estado muriendo de hambre durante mucho tiempo. Hubo algunos de ustedes que murieron de indigestión debido a la ingesta excesiva de alimentos, dijo el chef militar a Lo Yuan y su gente. Eso es triste. Debieron haberse tomado tantas molestias para llegar hasta aquí. De hecho, Lo Yuan se sentía indiferente acerca de esas tragedias. Él simplemente había dicho algo solo por ser cortés. Me gustaría 5 bollos, un plato de gachas y algo de sopa. Por cierto, ¿a qué hora es el almuerzo y la cena aquí? Hemos estado bastante ocupados recientemente y todavía lo haremos en las próximas semanas, por lo que no hay un horario fijo para las comidas. Tú decides. Usted come cuando quiera comer. El hombre siguió hablando mientras hacía su trabajo. Solo quedan unos pocos días de los buenos tiempos. Las cosas serán diferentes después de que hayamos pasado el área de rehabilitación. Van a implementar políticas de economía planificada. El suministro de alimentos se basará en boletos. En otras palabras, nunca te sentirás completo, pero tampoco morirás. Finalmente, obtuvieron su comida, se dividieron en 2 grupos y se sentaron. Los sobrevivientes sentados al lado de su mesa terminaron rápidamente su comida y se fueron. Obviamente, ese era un efecto secundario del incidente anterior. Cobardes. Lin Xiaoji no pudo soportarlo. Dio un gran mordisco a su pan y dijo, sabe horrible. Deberíamos considerarnos afortunados de incluso tener comida, dijo Guan Xiaoguan mientras recordaba lo que había dicho el chef. Es posible que no podamos tener este tipo de alimentos nuevamente después de que nos vayamos. Por cierto, ¿qué pasó antes en la mañana? Escuché a Kaolin y Hu Don hablando de eso. Sabía que algo iba mal, dijo Huang Jiahui. Miró a Lo Yuan y luego a Hu Don. Lo Yuan continuó comiendo su comida. Él no parecía interesado en explicar. Hu Don respondió, alguien estaba tratando de desafiar al hermano Lo, pero terminó teniendo miedo. Pensé que era algo más grande. Guan Sisi parecía decepcionada. ¿Qué estabas pensando entonces? ¿Esperabas que hubiese tenido lugar algún asesinato? Huang Jiahui la miró. ¿Alguna gente evolucionada se queda contigo? Preguntó Hu Don con curiosidad. No estoy segura. Nos acostamos alrededor de las 3 a.m. y llegamos tan pronto como nos despertamos, dijo Huang Jiahui. Luego, miró a Lo Yuan de nuevo. Él no había dicho una sola palabra, y ella pensó que estaba actuando extraño. No había dicho nada más después de hablar con el chef justo ahora. De hecho, Lo Yuan no tenía tiempo para hablar. Necesitaba concentrarse en controlar sus poderes en su lugar. Por ejemplo, las personas normales no necesitaban controlar su fuerza mientras caminaban o permanecían quietas. Eso no requería mucha reflexión o planificación de su parte. Lo Yuan, sin embargo, tenía que adaptarse a sus nuevas habilidades a medida que aumentaban sus poderes. Caminar era lo más fácil ya que no involucraba muchos músculos. Comer era lo más complicado, porque necesitaba calcular la fuerza que necesitaría usar en sus palillos y la presión que debía aplicar a las diferentes partes de su brazo. Por eso no tenía tiempo de responder sus preguntas. Lo Yuan necesitaba pasar por esas experiencias nuevamente de vez en cuando. Era algo nuevo para él, pero ya tenía las pistas que necesitaba para entrenar. Por lo general, tardaba de 3 a 14 días en adquirir una nueva habilidad. Cuando Lo Yuan terminó toda su comida, comenzó a sudar. Una vez que se sintió mejor, se volteó hacia las mujeres. Todas ustedes deben ser más cuidadosas. No todos los sobrevivientes son buenas personas. Las circunstancias pueden cambiar a una persona, especialmente a las personas evolucionadas en particular. Era un día muy tranquilo, por lo que Lo Yuan siguió practicando su voluntad y percepción sensorial. Al mismo tiempo, estaba esperando la salida del avión. El gordito Xie no era tan apasionado como la primera vez que se habían conocido. Se había avergonzado y siempre se aseguraba de mostrarle a Lo Yuan lo molesto que estaba. A Lo Yuan no le importó un comino. Solo fue a la cancha de entrenamiento, a la cafetería y a su dormitorio. La mitad de la cancha de entrenamiento estaba ocupada por un campo de tiro y la otra mitad estaba dividida en salas de entrenamiento que estaban abiertas para todos los sobrevivientes. Por supuesto, también había algunos soldados entrenando allí. Las nuevas armas eran extremadamente poderosas y podían aplastar a sus objetivos de una vez. Las balas tenían 7 centímetros de largo, eran pesadas y chepadas con cobre. No podían permitirse desperdiciarlas, así que las reciclarían después de cada tiro. Los soldados que habían llegado a la base con Lo Yuan hablaron con él con gratitud y le dijeron algo de información clasificada. Según esa información, Zhou Yichen se había convertido en el nuevo oficial de campamento, aunque se encontraba actualmente en el centro de rehabilitación.
Aparentemente, la situación parecía haber disminuido ya que todos parecían bastante relajados. Lo Yuan estaba aprendiendo más sobre sí mismo al usar el equipo de entrenamiento en el campo de entrenamiento. Si la fuerza de 13 puntos era el límite humano, entonces 14 puntos definitivamente lo convertían en una leyenda. Podía lanzar 400 kilogramos y su fuerza de agarre era de 30 kilogramos. Considerando que pesaba 75 kilogramos, ambos logros estaban mucho más allá del récord mundial. Debido a las limitaciones de espacio, Lo Yuan solo podía correr una distancia corta. Podría correr aproximadamente 100 metros en 3 segundos. 3 segundos era el tiempo que tomó para un ciclo completo de respiración. Ya no tenía que esconderse ya que había un número creciente de personas evolucionadas que se unían al campamento. Lo Yuan había intentado mantener un perfil bajo en los últimos días, porque necesitaba aprender a controlar su fuerza. Sin embargo, en los días siguientes había comenzado un programa de entrenamiento intensivo extremo para deshacerse de los viejos efectos secundarios. Aparentemente, el equipo en la cancha de entrenamiento era solo para pruebas de fuerza, por lo que tuvo que hacer su propio programa de entrenamiento intensivo. Había muchas formas de realizar un entrenamiento intensivo. Por ejemplo, podría pedir tanto a Hu Udon como a Lin Xiaoji que lo ayudasen a entrenar para escapar de las balas, o podría decirles que lo golpeasen con una barra de hierro para que pudiese controlar su fuerza muscular y protegerse de esa manera. No pudo evitar lastimarse. Cada vez terminaba con él vomitando sangre o teniendo un agujero de bala en su cuerpo. Cualquier superviviente o soldado cercano se asustaba y palidecía mientras observaban su entrenamiento. Incluso Hu Udon y Lin Xiaoji estaban preocupados de que pudiesen lastimarlo, y se sentían aliviados cuando Lo Yuan se despertaba a la mañana siguiente sintiéndose bien. Lo Yuan se dio cuenta de que su poder había aumentado una vez más, ya que seguía usando su voluntad para curar sus heridas después de cada lesión. También se daba cuenta de que su poder había mejorado en tan solo unos días, pero no estaba seguro de cuál era el factor clave. En estos días, apenas podía lastimarse con pistolas normales. Las balas simplemente se quedarían atrapadas en sus sólidos músculos una vez que penetrasen en su piel, y todo lo que tenía que hacer era sacar la bala desfigurada de sus fibras musculares. Ese era el efecto si recibía un disparo desde una distancia corta. Recibir un disparo desde larga distancia era aún menos efectivo. Durante su estancia allí, Lo Yuan pidió permiso para salir a ver al lagarto gigante, pero la solicitud fue rechazada. Decidió soportar el trato que le daban y ver qué podía hacer una vez que viese a Zhou Yichen. Una semana después, 4 soldados esperaban a Lo Yuan y su gente en su dormitorio cuando regresaban de la cafetería. El gordito Xie y una mujer sucia también estaban allí. Nuestro superior quiere verte, dijo uno de los soldados. Capítulo 189. Reclutamiento. El oficial quería ver a Lo Yuan, Guan Xi, al gordito Xie y a la mujer de aspecto sucio. Aparentemente, habían sido reclutados para unirse al ejército. Huang Jiaoyi estaba aturdida. Ella parecía completamente aterrorizada. Lo Yuan sonrió y dijo, claro, pero primero quiero hablar con mis amigos por un minuto. El soldado sintió con comprensión y salió con sus subordinados. Debe haber algo mal afuera. Ustedes cuiden bien de ustedes mismos. Lo comprobaremos, dijo Lo Yuan. Tú también, respondió Huang Jiaoyi. Cuídate, Sisi. Quédate con Lo Yuan mientras ejecutas la misión. No te vuelvas loca, dijo Huang Jiaoyi ansiosamente. Chao Yali vaciló antes de decir, no seas temerario, nos preocuparemos por ti. Lo Yuan asintió. Se sintió conmovido mientras la acariciaba. Chao Yali inmediatamente se sonrojó. Bien, hablaremos más tarde. Sí, vámonos. Lo Yuan respiró hondo, actuando como si eso no fuese gran cosa. Está bien. Guan Sisi parecía bastante emocionada mientras seguía a Lo Yuan. Guan Xiaoguan se sintió incómoda cuando miró su espalda que se alejaba y la cara ruborizada de Chao Yali. Un hombre con uniforme de coronel miraba el mapa de Shanghái, de espaldas a todos. Se dio la vuelta cuando los escuchó entrar a su oficina. Hola, señor, dijo el gordito Xie, tratando de actuar con inteligencia. El hombre saludó con la mano y dijo, usted es un civil y yo soy un soldado. No pertenecemos al mismo sistema. Dirigirse a mí por mi nombre servirá. Puede llamarme Huayano el coronel Hu. Tome asiento. Parecía un hombre promedio de 40 años. Sus labios eran delgados, y las comisuras de su boca inclinadas hacia abajo, lo que hacía que todos sintieran respeto hacia él sin enojarse. Parecía muy serio incluso cuando sonreía. Guan Sisi se sentía nerviosa porque llevaba un uniforme del ejército. El número de sus insignias era una señal de su poder militar. Lo Yuan se dirigió al sofá con Guan Sisi y se sentó. Luego dijo, Coronel Hu, ¿hay algo con lo que podamos ayudarlo? El coronel Hu miró a Lo Yuan por un segundo. Recordó a Zhou Yichen diciéndole que prestase atención a Lo Yuan. Tengo que decirte que has sido reclutado.
Espero que estés listo para ello, dijo en voz baja. Dado que la base militar nos proporciona refugio y comida, es justo que hagamos algún tipo de contribución. ¿Puedo saber qué está pasando?, dijo Luo Yuan asintiendo. Aunque a veces podía ser egoísta, nunca haría nada poco ético. Además, esto era sobre la seguridad del país, por lo que era su responsabilidad como ciudadano. El resto de ellos se vieron obligados a aceptar porque Luo Yuan había prometido ayudar. El coronel Hu se sintió aliviado. Había estado realmente preocupado de que se negarían a obedecer e intentarían negociar con él. Él no tenía el tiempo o el deseo de negociar con ellos dada la situación. Por supuesto, podría darles una lección usando armas militares, pero eso sería muy arriesgado para él considerando que Luo Yuan estaba en la habitación. Estaba sorprendido de lo nervioso que se sentía con la presencia de Luo Yuan. La situación es muy mala. Nuestro equipo especial tuvo una batalla muy dura contra las bestias mutadas. La mitad de nuestro ejército está muerto o herido, y algunos soldados todavía están en el campo de batalla, esperando el rescate. No contamos con la mano de obra suficiente en la base militar, porque muchos equipos todavía están tratando de rescatar a los soldados en diferentes lugares. Hemos recibido un informe de que otros lugares también enfrentan dificultades. Parece que este fue un gran ataque en colaboración. Seguirás al resto de los soldados hasta tu destino. Tu misión es rescatar a los soldados que aún estén vivos, dijo el coronel. Tengo una pregunta. ¿Las bestias mutadas no migraron a la región central? ¿Cómo es que todavía están aquí?, preguntó Luo Yuan, detectando las inconsistencias en las palabras del coronel Hu. Son los monstruos marinos esta vez. Se están moviendo a la tierra, dijo el coronel Hu en tono serio. La habitación se cayó de inmediato. ¿Monstruos marinos? Eso era lo que siempre habían temido. El gordito Cien no pudo soportarlo más y dijo, «¿Monstruos marinos? ¿Me estás tomando el pelo? Es mejor que nos matemos a nosotros mismos». Tal vez había estado hablando demasiado fuerte, porque los soldados que estaban afuera fueron alertados. Un grupo de soldados armados irrumpió en la habitación y preguntó, «¿Qué pasó, señor?». «Estoy bien. Sal y cierra la puerta», dijo el coronel con un gesto de su mano. El gordito sí estaba en pánico. Él estaba sudando profusamente. De repente se dio cuenta de que moriría si desobedecía cualquier regla militar, por lo que se limitó a encogerse de hombros y permanecer en silencio. «Tengo una solicitud», dijo de repente Luo Yuan. «Dime». «Haré todo lo posible para cumplirlo», dijo el coronel Hu. Había prestado gran atención a la reacción de Luo Yuan cuando los soldados entraron. Sin embargo, no había notado ningún cambio en su expresión facial. Pensó que Luo Yuan estaba sintiendo desdén. Tenía varias páginas de información sobre él. Era suficiente para escribir un libro. Algunas de ellas habían sido proveídos por Zhou Yichen, y algunos de los soldados de la base militar hablaban de sus métodos de entrenamiento. Algunos incluso dijeron que Luo Yuan podía volar. Era evidente por los informes que era una persona evolucionada de alto rango sin apenas debilidades. Tenía que ser un hombre evolucionado de quinto rango. Al gobierno no le importaban los hombres evolucionados regulares. Sin embargo, prestaban gran atención a aquellos en el nivel 5. El coronel no había creído los informes al principio, pero cambió de opinión ahora al ver que Luo Yuan era lo suficientemente valiente como para negociar con él. Sabía que no había nada malo en hacerle un favor, considerando que podría necesitar la ayuda de Luo Yuan en el futuro. «Quiero llevar a mi mascota conmigo». Luo Yuan intentó pedir traer al lagarto gigante. Si el coronel se negaba, simplemente se daría por vencido. Era su única oportunidad de regresar a la región de rehabilitación. Si él perdiese al lagarto gigante, podría obtener otro en el futuro. ¿Tu mascota? El coronel Hu frunció el ceño antes de preguntar vacilantemente qué tan grande es. Luo Yuan se sorprendió de que el coronel estuviese considerando su pedido. Tiene unos 10 metros de largo y 6 metros de alto. Cuando se acuesta, su altura es de solo 3 metros. ¿Crees que puedan enviarla? La bestia también es muy importante para la región de rehabilitación. Tenemos 3 aviones de transporte y hay mucho espacio, pero tu mascota es un poco más grande y más alta que un contenedor de 40 pies. Haré que la persona a cargo modifique el contenedor, pero tu mascota debe ser drogada en el camino con el fin de reducir el riesgo, dijo el coronel. Por supuesto. Muchas gracias, coronel Hu. Luo Yuan le agradeció sinceramente. Sabía que no era solo un pequeño favor, sino una decisión militar arriesgada. ¿Alguna solicitud de ustedes? Haré todo lo posible para que se hagan realidad, dijo el coronel Hu. Sabía que tenía que ser justo con el resto de ellos también. El gordito sí parecía estar asustado. Él permaneció aturdido por un tiempo. Wang Sisi estaba en silencio. Quería solicitar encontrar a sus familiares cuando regresaran a la región de rehabilitación, pero eso no estaba bajo el control del coronel Hu, por lo que solo prometió informar a los sectores pertinentes. La chica permaneció en silencio después de eso. El helicóptero militar estaba listo para partir. Las hélices del rotor principal estaban girando, produciendo un fuerte viento en el suelo. En unos pocos segundos, el helicóptero despegó y se alejó volando de la base militar.
Había muchas otras personas en la cabina. Además de Luo Yuan y otras personas evolucionadas, había 4 soldados, el piloto y el copiloto. Guan Sisi estaba sosteniendo la camisa de Luo Yuan mientras miraba alrededor con curiosidad. Esa era su primera vez en un helicóptero. Sin embargo, no era una experiencia agradable, ya que era un helicóptero militar con una cabina muy pequeña, llena de un olor a combustible asfixiante. Luo Yuan sacó su sanmadao, recogió un paño con manchas de aceite y lentamente limpió su espada con él para reducir su estrés. Misión nivel B: rescatar a los soldados y su equipo. Requisito de la misión: rescatar al menos a 10 personas y enviarlas de regreso a la base militar de forma segura. Tiempo de la misión: 12 horas. Esa era la razón por la que Luo Yuan había pedido traer al lagarto gigante. El riesgo de la misión era tan alto como luchar contra una bestia mutada de nivel verde. Hasta ahora, Luo Yuan solo había chocado con mutantes de nivel verde 2 veces y solo las había mirado desde lejos. El primero había sido el árbol pilar del cielo, que había sido quemado por la lava volcánica, y el segundo había sido el Archelon, al que ni siquiera se había atrevido a acercarse. Cada uno de ellos había estado más allá de su imaginación. Aunque el poder de Luo Yuan había mejorado, todavía se sentía estresado solo al pensarlo. Afortunadamente, ya no peleaba solo. Tenía a Guan Sisi y otras 2 personas evolucionadas más con él. El helicóptero también era una buena ventaja. Se dio cuenta de que había muchas armas y equipos dentro de la cabina, como misiles, cohetes, cohetes multitubo, ametralladoras, etc. Teniendo en cuenta el poder de las armas, una bestia mutada verde claro normal no sería capaz de sobrevivir a un ataque de ellos. Siento que algo está mal de alguna manera. Esto no es una buena señal, dijo el gordito Xie con un suspiro. Tengo un instinto muy preciso. Esta es probablemente una situación muy peligrosa. Continuó. Creo que solo estás actuando como un cobarde, dijo Guan Sisi con sarcasmo. Sabía que el calvo no se llevaba bien con Luo Yuan. El gordito Xie la miró por un segundo, pero él no se enojó ni trató de desafiarla. En cambio, sacudió la cabeza y dijo, no entiendes. Luo Yuan volvió a poner su sanmadao en su funda y lo miró por un segundo. No había esperado que el gordito Xie fuese lo suficientemente sensible como para sentir el peligro. Miró a la mujer, que aún guardaba silencio, antes de decir, probablemente sea una misión muy peligrosa. Creo que tendremos una mejor oportunidad si nos contamos acerca de nuestros poderes especiales. El gordito Xie asintió con la cabeza y dijo, voy a ir primero entonces. No estoy seguro de qué tipo de poder evolucionado tengo, pero me he dado cuenta de que hay 2 modos diferentes. El primero es el modo normal, y el otro es el modo de pelea. Mi estructura ósea cambia y mi piel forma una capa de caparazón duro. Mi poder de defensa se dispara drásticamente. Incluso he matado antes a una bestia mutada de nivel azul oscuro. Luo Yuan se volteó hacia Guan Sisi, y ella dijo arrogantemente, mi poder es la telequinesis. También maté bestias mutadas de nivel azul oscuro antes, pero no recuerdo cuántas exactamente. El gordito Xie la miró en estado de shock. Obviamente, no podía creer que una niña pequeña pudiese ser tan poderosa. Incluso los soldados la miraban con expresión sorprendida. Mi poder es el Earth Stamp. Puedo liberar una onda de choque bajo ciertas circunstancias. He matado bestias mutadas de color verde claro, explicó brevemente Luo Yuan. Finalmente, fue el turno de la mujer. Siguió retorciendo su camisa nerviosamente, dudando por un momento antes de decir, puedo controlar la mente. Puedo controlar temporalmente a una bestia mutada verde claro. Todos quedaron estupefactos, incluido Luo Yuan. Los soldados estaban a punto de sacar sus armas. Control mental. Eso sonaba como algo malvado. Ninguno de ellos había esperado que la mujer poseyese un poder tan aterrador. Si su poder siguiese creciendo, ciertamente no sería algo bueno. Por favor, no me malinterpreten. Solo puedo controlar a los seres vivos con un bajo nivel de inteligencia, explicó la mujer con un suspiro cuando notó la conmoción de todos. Luego ella regresó a su propio mundo, enmudeciéndose una vez más. Capítulo 190. Guerra. Su explicación no era lo suficientemente buena. Ninguno de ellos realmente le creyó. Luo Yuan no creía que una persona pudiese seguir siendo amable y honesta después de pasar por tantos momentos difíciles en su vida, especialmente durante la guerra. Al igual que él, la mayoría de ellos no había revelado completamente sus poderes. No les había dicho que en realidad era muy bueno para usar una espada, o que había una debilidad en su poder. Era difícil confiar completamente en alguien, y el hecho de que la mujer tuviese el poder de controlar las mentes solo aumentaba el miedo que le tenían. Guan Sisi naturalmente se acercó un poco más a Luo Yuan mientras miraba a la mujer críticamente. Los soldados también seguían mirándola en alerta. El ambiente era obviamente pesado. El coronel dijo de repente, Mu Wenwen, escuché que un equipo te trajo a la base. Tu rendimiento ha sido bastante bueno, lo que demuestra que eres una persona confiable. Poder y actitud son 2 cosas diferentes. Mientras no rompas las reglas, estarás bien. La mujer, cuyo nombre era Mu Wenwen,
permaneció en silencio. Ella solo levantó la barbilla y los miró, antes de volver a bajarla rápidamente. Sus ojos eran tan hermosos y encantadores que Luo Yuan los encontró irresistibles. Inmediatamente se preocupó cuando se dio cuenta de que había sido cautivado. Esa mujer mantenía un perfil muy bajo. Él ni siquiera la había notado hasta el reclutamiento. Esa era la primera vez que conocía a alguien tan poderoso. Ella era incluso más poderosa que Wang Sisi. Ella no solo era capaz de controlar bestias mutadas, sino que a las bestias mutadas de color verde claro. Las bestias mutadas verde claro eran horribles. Luo Yuan solo había logrado matar a una él mismo. Mientras pensaba en el riesgo de la misión actual, vaciló y preguntó, «Señora Mu, tu poder será muy útil para nosotros, ¿podrías explicar algo más al respecto para poder adaptarme a ti? Sería realmente bueno si la mujer pudiese ayudarlo de vez en cuando. Incluso si solo pudiese controlar a las bestias mutadas por un tiempo, eso sería suficiente para que él las matara. Si ella también pudiese controlar a una bestia mutada a nivel verde, entonces básicamente ya no tendrían que preocuparse por la misión». Tal vez Luo Yuan había causado una buena impresión en ella, porque en realidad estaba dispuesta a responder esta vez. Ella no levantó la cabeza. En cambio, ella dijo en voz baja, «En realidad, no he dominado completamente cómo controlar las bestias mutadas nivel verdes claro. A veces ni siquiera soy capaz de hacerlo cuando mis emociones se hacen cargo. Me distraigo fácilmente y no puedo controlarlas por más de 30 segundos. A juzgar por su voz, tenía que tener unos 20 o 30 años. Mi poder es bastante similar a la hipnosis. Muchas condiciones deben cumplirse. Puedo hacerlo por más tiempo si la criatura que estoy tratando de controlar es una bestia mutada azul oscura», dijo. «¿Qué pasa con una bestia mutada a nivel verde?». Los latidos del corazón de Luo Yuan se hicieron más rápidos. «No me he encontrado con una bestia mutada de nivel verde, pero creo que no podría controlarla. El control mental aumenta la carga sobre mi cerebro. Apenas puedo controlar a las bestias mutadas de color verde claro, y las bestias mutadas nivel verdes deben ser mucho más aterradoras. Podría entrar en coma si trato de hacer eso», explicó Mu Wenwen. «De hecho, lo mismo se aplica a los humanos. Nos frustramos más cuando tenemos problemas más complejos que resolver, pero somos mucho más fuertes que las bestias mutadas, por lo que no tienes que preocuparte porque controle tu mente», explicó Mu Wenwen con un suspiro. «¿Cuántas bestias mutadas puedes controlar?», preguntó de nuevo Luo Yuan. Estaba decepcionado de que ella no pudiese controlar las bestias mutadas de nivel verde. «Solo una a la vez», dijo Mu Wenwen. «¿Qué pasa con el consumo de energía? ¿Cuántas bestias mutadas podrías controlar si solo necesitas controlarlas durante 3 segundos?» Luo Yuan le preguntó mientras pensaba en ello. «No estoy segura, tendría que experimentar. Nunca me había topado con tantas bestias mutantes de color verde claro». «¿Esa es tu última pregunta?». Mu Wenwen no pensó que la misión actual sería tan mala como pensaba Luo Yuan, y comenzó a irritarse por su interminable interrogatorio. «Solo estoy preguntando para que podamos prepararnos y planificar la seguridad de los demás. Espero que me puedas apoyar completamente más adelante», dijo Luo Yuan mientras la miraba a los ojos. Mu Wenwen estuvo de acuerdo en voz baja y luego se calló una vez más. Todos pensaban que Luo Yuan estaba pensando demasiado. Las bestias mutadas de color verde claro eran difíciles de encontrar. Incluso los soldados no habían visto tantas de ellas. De hecho, solo habían matado a 7 bestias mutadas de color verde claro y una bestia mutada verde en los últimos 2 meses cuando decidieron controlar el área cercana para reducir cualquier riesgo potencial. El helicóptero se movía muy rápido. Iban a llegar a su destino en unos 10 minutos. «Todos prepárense y tomen sus paracaídas», les recordó el coronel. «¿El helicóptero no va a aterrizar en el suelo?», preguntó el gordito sí en estado de shock. Todos se sorprendieron excepto Luo Yuan. Saltar desde un helicóptero desde una altura tan grande no era algo que alguien pudiese aceptar con calma. «Esto es solo en caso de emergencia. Tomen sus paracaídas, por favor. Un helicóptero se estrelló contra el suelo esta misma mañana, así que debemos tomar algunas precauciones de seguridad en caso de que los monstruos marinos tengan poderes especiales», dijo el coronel. Todos se sintieron ligeramente aliviados, pero se pusieron nerviosos una vez más cuando se dieron cuenta de que no podían ver lo que estaba sucediendo afuera. «Puedo ver la torre objetivo. La situación está bajo control. Estoy listo para el aterrizaje, dijo el piloto en voz alta. «Esperen, hay algunos problemas menores que necesito resolver», respondió el hombre del otro lado. El helicóptero se inclinaba y temblaba vigorosamente. Podían oír el sonido retumbante de las armas y los rugidos de las bestias mutadas. «Problema resuelto. La costa está clara, estaré aterrizando ahora», dijo el piloto. Todos se sintieron aliviados, pero Luo Yuan todavía estaba reteniendo su Sanmadao.
30 segundos después, habían aterrizado a salvo. Los soldados abrieron la puerta de la cabina y todos desembarcaron rápidamente. Las hélices giratorias del helicóptero comenzaron a girar una vez más cuando el helicóptero se alejó volando. Miraron lo que se suponía que era un vestíbulo hecho de vidrio, con un gran marco de acero colgando sobre su techo. Luo Yuan comprobó su entorno. «Dens prisa, síganme. ¿Dónde están todos?», dijo el coronel mientras corría hacia la entrada. Luo Yuan y los demás lo siguieron rápidamente. Un sonido retumbante llegó desde lejos junto con un rugido. Aparentemente, había una batalla muy seria. Los soldados parecían físicamente fuertes. Probablemente eran más fuertes que Hu Don y el resto del grupo de Luo Yuan. Su estado era de alrededor de 12 puntos, y llevaban una especie de trajes protectores ya que se movían a una velocidad muy alta. Afortunadamente, Luo Yuan estaba reteniendo a Guan Sisi, de lo contrario no podría mantener el ritmo. La condición física de Mu Wenwen era bastante buena. Los estaba siguiendo de cerca, y también el gordito Xie, que estaba lo suficientemente en forma como para mantenerse al ritmo de ellos. Estaban corriendo hacia otro edificio. El lugar era espacioso, y una capa de cemento cubría el suelo. Era obvio que el área había sido previamente un parque, porque podían ver las malezas creciendo en sus bordes. El edificio cercano estaba bien mantenido. No había mucho daño aparte del vidrio, que en su mayoría estaba roto. «¿Qué es este lugar?», preguntó Luo Yuan. «El centro de cómputo», dijo el coronel mientras jadeaba. «¿Qué es eso?», preguntó Guan Sisi. Ella no entendió. «Un lugar donde se almacenan todas las computadoras», explicó el coronel. «¿El centro de rehabilitación no puede almacenar las computadoras?», preguntó Guan Sisi decepcionada. El coronel no sabía mucho al respecto, por lo que no estaba seguro de cómo explicarlo. Solía ser un proveedor global. Una computadora es en realidad un dispositivo muy complicado, por lo que la mayoría de sus partes se importan de muchos países diferentes. Sin embargo, el comercio ahora se ha terminado. Aunque habrá un nuevo lote de computadoras con un menor grado de funciones, definitivamente no puede competir con las otras en tan poco tiempo. De hecho, todas estas computadoras son muy valiosas. Actúan como un catalizador para el crecimiento de la tecnología, lo que es mucho más valioso que los propios dispositivos, explicó el gordito Xie mientras corría por la parte de atrás. Solía ser el dueño de una compañía de software. Aunque no era un experto en la industria, estaba bastante familiarizado con él y era muy observador en lo que respecta a las computadoras. Entendía la importancia de las computadoras para el desarrollo tecnológico de un país. Él había estado en el centro de computadoras antes de una visita. Recordó que había 3 máquinas que soportaban los servicios de programación de toda la región. Solo habían corrido durante unos 2 minutos, pero los sonidos en auge ya eran más ligeros. Algunos misiles pasaron en el cielo sobre sus cabezas mientras el helicóptero armado aún volaba en el aire. El cañón lanzó los misiles, dejando 2 nubes muy largas en el cielo. Un gigantesco monstruo de 8 metros de altura con numerosos huesos y espinas en su cuerpo rugía furiosamente. De repente, recibió un disparo en la cabeza con una ametralladora, la sangre salió disparada de su cráneo y su cabeza explotó en menos de 3 segundos. Había alrededor de 7 a 8 pilas de cadáveres en el suelo. También había 2 cañones automáticos y 3 tanques, pero la mayoría permanecían estacionarios. De vez en cuando, disparaban, pero la situación todavía era manejable. Luo Yuan estaba aturdido. Él no pensó que necesitasen más ayuda. Ya tenían armas más que suficientes. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.